En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Reina de la paz, esposa mística del Espíritu Santo, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Gilberto. Gracias, mis hermanos y amigos que se han conectado, se están conectando, y aquellos que verán en diferido también esta conferencia, que la dedicamos al Espíritu Santo, bajo esa expresión no muy conocida para algunos de ustedes, el dedo del Padre. Pudiéramos también decir el dedo de Dios. Ya explicaremos lo que significa esa expresión. Mañana, Dios mediante, es el día de Pentecostés. Hoy es el día de la vigilia. Al concluir esta conferencia, yo me encuentro en este momento en Paraguay, pues tendremos una vigilia el sábado hasta la noche, y luego tenemos mañana toda un día de retiro desde las 8 de la mañana también hasta las 5 de la tarde, más o menos. Me permito recordarles que el día de Pentecostés, que significa los 50 días es la fiesta del Espíritu Santo. Más que fiesta, es la solemnidad del Espíritu Santo. Aunque los misterios de nuestra fe están todos unidos, la Navidad, ¿verdad?, el bautismo de Jesús, la transfiguración, la muerte, resurrección, la ascensión al cielo y Pentecostés. Pentecostés viene a ser, en la liturgia de la Iglesia, la segunda solemnidad de mayor importancia. La primera es Pascua de Resurrección y la segunda es Pentecostés. Es el día en que desde el cielo, habiendo ascendido Jesús a los 9 días, envía desde el corazón del Padre la promesa, el don más grande, el Espíritu Santo. Y es el día en que prácticamente nace la Iglesia. El Espíritu Santo viene sobre la Virgen María y los apóstoles que estaban en el cenáculo. El cenáculo existe todavía, claro, con una configuración diferente por los siglos, pero existe el lugar donde Jesús instituyó la Eucaristía, que es el mismo lugar donde llegó el Espíritu Santo con gran poder. Y evidentemente esta fiesta, que le digo es solemnidad, es exactamente, sobre todo, en honor a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu de Dios. Voy a comenzar leyendo unas líneas que no sé de quién son estas líneas. Bueno, alguien estando en Medjugorje me regaló un librito que se llama Devoción al Espíritu Santo. Incluso una señora que no hablaba castellano, no hablaba español, no la conocía, y por alguna razón me dio este librito. Y de ahí saco estas palabras que son muy, muy hermosas, de las más hermosas que he sentido refiriéndose a Pentecostés y al Espíritu Santo. Abro comillas:
el que posee el Espíritu Santo es más rico que todos los adinerados del mundo, más poderoso que todos los gobernantes, más feliz que todos los nobles, más alegre que aquellos empapados en placeres mundanos. Es bendito en el cuerpo y en el alma, bendito en sus palabras y en sus hechos. Los ángeles le sirven con placer, los santos lo miran con alegría, y Dios mora con autocomplacencia en su corazón. Dentro de la Santísima Trinidad, recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, dentro de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo es el amor que el Padre tiene al Hijo y el Hijo tiene al Padre. Es un amor eterno y mutuo, hecho persona. El amor de nosotros los seres humanos es simplemente amor, pero no es una persona. Sin embargo, el amor dentro de la Trinidad es una persona. Esa persona es el Espíritu Santo. El Padre también es amor, el Hijo también es amor, pero el Espíritu Santo es el amor mutuo hecho persona. De ahí que se personifica realmente el amor. Dentro de la Trinidad, el Espíritu Santo es la unión, el vínculo de unión entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo son uno por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Y el Espíritu Santo dentro de la Trinidad es el poder infinito que tiene el Padre y el Hijo. Entonces, amor del Padre y del Hijo por mutuo, unión, vínculo de unión entre el Padre y el Hijo. Algunos llaman abrazo entre el Padre y el Hijo, beso entre el Padre y el Hijo. Bueno, en nuestro castellano es unión, vínculo de unión. Y es también el poder infinito de la Santísima Trinidad. En lo que se realiza fuera de la Trinidad, las tres divinas personas de una u otra manera intervienen. Un tiempo que se le aplicaba al Padre la creación, al Hijo la redención, al Espíritu Santo la santificación. Pero en la creación intervienen las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la salvación, el único que muere en la cruz es el Hijo encarnado. Muere la parte humana de Jesús. Como Dios, Él no puede morir. Pero lo envió el Padre. Estaba haciendo la voluntad del Padre. Todo se ha cumplido. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y evidentemente quien le dio la fuerza a Jesús en su humanidad para sufrir esa terrible pasión donde cargó con todos los pecados de la humanidad, todas las enfermedades, todos los males, fue el Espíritu Santo. Incluso quien resucita a Jesús, sí entran las tres divinas personas, es el Espíritu de Dios, dice la palabra. Esto es importante que sepamos que en todo lo que tiene que ver que actúa Dios, actúan de una u otra manera las tres divinas personas. Esto es importante saberlo. Nosotros debiéramos aprender, si no hemos aprendido todavía, en nuestras plegarias, no a relacionarnos con una sola persona, sino a relacionarnos con las tres divinas personas. En general, casi siempre, en la liturgia, la Iglesia nombra primero al Padre, en algunas ocasiones nombra a la segunda persona de la Trinidad, pero normalmente dice, oh Dios Padre eterno, ¿verdad? Que por medio de Jesucristo nombra a la segunda persona. Nos da la salvación. Y luego dice, todo lo pedimos por Jesucristo en unión con el Espíritu Santo. O sea, se nombra siempre a las tres divinas personas. Pentecostés es la efusión del Espíritu Santo, el envío que manda desde el cielo
lo podemos decir de dos maneras. El Padre por medio del Hijo, o el Hijo ya que ascendió al cielo desde el corazón del Padre. O sea que el Espíritu Santo, digamos que procede del Padre y del Hijo. Son las dos personas primeras que nos envían el Espíritu Santo. Es muy importante saber que en el Antiguo Testamento también obraba el Espíritu Santo, pero no se sabía que era una persona. Recuerden que en el Antiguo Testamento se hablaba de Dios, era el monoteísmo, creer en un solo Dios. Eso, la revelación principal fue esa. Quien nos revela luego que Dios es trino, siempre es uno solo, es el mismo Jesucristo. Nos revela el misterio de la Santísima Trinidad, que es el misterio número 1 fundamental de nuestra fe. Pienso que la primera persona humana que conoció del misterio de la Santísima Trinidad fue la Virgen María. Se celebraba en estos días, el 31 de mayo, la fiesta de la visitación de la Virgen María, su prima Santa Isabel. Ahí el ángel Gabriel le dice que el Padre lo ha enviado a él para que el Hijo se encarne en el vientre purísimo de María y por obra del Espíritu Santo. ¿Qué entendió la Virgen María? Se lo preguntaremos en el cielo cuando lleguemos. Pero evidentemente que hubo una cierta revelación de lo que es el misterio de la Trinidad en el momento de la anunciación del arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María. Podemos decir ahora que Jesús cumplió su misión en la tierra siempre movido, guiado, fortalecido en su humanidad por el Espíritu Santo. O sea, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo luego lo iluminó para que fuera al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. El Espíritu Santo lo movió a bajar a las aguas del río Jordán para ser bautizado. Allí en esa teofanía, el Espíritu Santo baja en forma de paloma. Y ahí el Espíritu Santo lo lleva a la sinagoga de Nazaret. Él abre el rollo del profeta Isaías y lee capítulo 4 de San Lucas. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, para liberar a los oprimidos, para librar de la cárcel a los que están privados de libertad y para proclamar un año de gracia. Y Jesús, en su humanidad, porque Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero, es el segundo misterio de nuestra fe, pues era movido por el Espíritu Santo. Decían, ¿de dónde saca esta sabiduría? ¿Cómo habla con esa autoridad? Era el Espíritu de Dios que lo había ungido para hablar con esa sabiduría y con esa autoridad. Los milagros que hacía Jesús eran también movidos por el Espíritu Santo. De tal manera que no hizo nada Jesús en su vida sin que el Espíritu Santo lo guiara y lo moviera. Luego el Espíritu Santo, el que le ayuda con su fuerza a subir al madero de la cruz. Es el Espíritu Santo el que lo resucita. Y es con la fuerza del Espíritu Santo que Jesús asciende al cielo. ¿Por qué hemos hablado de el dedo del Padre? Ustedes saben que hablar del Espíritu Santo no es la primera vez que tocamos el tema. Nos es un poco difícil. De hecho, fue llamado en un momento dado el gran desconocido, el Espíritu Santo. Porque hablar del Padre es fácil, todos sabemos lo que es un Padre. Hablar de Jesús es fácil. Tenemos incluso pues los 4 evangelios que nos narran su vida. Pero hablar del Espíritu Santo es como más difícil. Entonces, la Iglesia con mucha sabiduría ha querido que nosotros hablemos de él a través de símbolos y a través de símbolos tomados de la Sagrada Escritura. En esos símbolos
se hace ver por la acción del Espíritu Santo quién es el Espíritu Santo. Esos símbolos son varios, algunos son conocidos, otros no son tan conocidos. Por ejemplo, la paloma es símbolo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en el diluvio, cuando ya llevaban días de diluvio, Moisés saca una paloma, primero regresa sin nada, luego la segunda vez regresa con un ramo de olivo y era símbolo de que ya el diluvio había bajado y ya se podía pronto salir del arca. Pero luego, en día en que Jesús es bautizado, el Espíritu Santo baja en forma de paloma, porque la paloma es el símbolo de la paz. Evidentemente, esto es importante entender porque se coloca como una paloma. Evidentemente que el Espíritu Santo es una persona divina sin cuerpo, es el Espíritu, ¿verdad? Puro. Sin embargo, para simbolizar la paz, incluso las Naciones Unidas colocan hoy el símbolo de la paloma como símbolo también de la paz. Hay unos elementos muy importantes que en lo creado, por ejemplo, el agua. Sin agua no se puede vivir. Entonces, cuando decimos que el Espíritu Santo viene simbolizado en el agua, significa que sin él no podemos vivir. Llega a decir la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, sin ti, sin el Espíritu Santo, ni siquiera se puede decir Jesús es Señor. Y una de las secuencias al Espíritu Santo se dice, sin ti nada bueno hay en el hombre. Y Jesús dijo en una ocasión, capítulo 7 de San Juan, el que tenga sed que venga a mí beba, de su pecho brotarán ríos de agua viva. Se refería, dice San Juan, al Espíritu Santo, que todavía no había sido enviado. Acordémonos también que Jesús le ofreció un agua viva a la samaritana. Puede ser el agua de la fe, pero también puede referirse al Espíritu Santo. Pero por la importancia del agua, se compara el Espíritu Santo al agua. Y luego la palabra de Dios habla muchas veces del agua. Cuando un árbol tiene las raíces plantadas al borde de la acequia, pues las hojas están siempre verdes y da fruto. En fin, la Sagrada Escritura está llena de esto. Cuando incluso le abren el costado a Cristo con la lanza, brotó sangre y agua, dice Juan. Quizá no fuera agua pura, pero es lo que Juan vio. Hay un elemento más importante todavía que el agua, que es el oxígeno, el aire. Se llama, usando varios sinónimos, aire, oxígeno, este soplo. También cuando el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, vino como un fuerte viento impetuoso. Y San Juan en el Evangelio, en el capítulo 3, dice que el Espíritu Santo es como el aire que está, pero no se sabe ni de dónde viene ni a dónde va, para indicar la libertad del Espíritu de Dios. Hoy hay un grupo que se llama Rúa. Rúa es una palabra hebrea que significa espíritu. Después en griego es neuma, de ahí se toma la palabra de neumático en español porque está lleno de aire. Y evidentemente que el Espíritu Santo pues no es aire. Pero una persona que no tenga aire en sus bronquios, sus pulmones, no tenga oxígeno, pues a los pocos minutos cae muerto, para indicar la importancia del Espíritu Santo, que sin él estamos muertos espiritualmente. Luego el Espíritu Santo bajó en forma de lenguas de fuego. Jesús mismo dijo, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto arde mi corazón, cuánto deseo que venga este fuego. Ese fuego es símbolo del Espíritu Santo, porque el fuego pues tiene un poder muy grande. Metemos acero o una barra de hierro en medio del fuego y lo ablanda como una gelatina, por decir una expresión. Y entonces, como bajó en forma de lenguas de fuego, tiene tanto poder purificador, el Espíritu Santo viene comparado también al fuego. El Espíritu Santo viene comparado también al vino, ¿verdad? Pues en contraposición con el agua. Incluso algunos piensan que las bodas de Caná de Galilea, cuando Jesús cambia el agua en vino, además de simbolizar la nueva economía de la salvación y toda la riqueza del Nuevo Testamento, hacía alguna referencia indirecta también al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene también comparado
con el aceite, el óleo, porque en el Antiguo Testamento ungían con óleo de oliva, aceite de oliva, a los sacerdotes, profetas y reyes como para capacitarlos para una misión. Ellos no sabían, repito, que el Espíritu Santo era Dios. Pensaban solo que era un atributo de la única persona que ellos creían, pues que era el Padre. Y evidentemente esa unción es importante. Incluso la palabra Cristo significa ungido, que luego en hebreo es Mesías, ¿verdad? Y tiene la misma raíz de la palabra cristiano, que es ungido por el Espíritu Santo. Y cuando somos bautizados, hay dos óleos, primero el de los catecúmenos y luego en el pecho normalmente, o en la espalda también, y luego se unge con otro óleo llamado crisma, que fue consagrado en la Semana Santa por el obispo y todos los sacerdotes de la diócesis, y además con aceite perfumado que simboliza el Espíritu Santo. Entonces se coloca en la cabeza del bautizado, se coloca también en la cabeza, en la frente, cuando alguien se confirma, y se coloca también cuando se recibe el orden sacerdotal en las manos para indicar exactamente esa capacidad, esa unción del Espíritu Santo. También se le llama sello, por ejemplo en Efesios 1, 13 y 4, 30 se habla de que somos sellados al ser bautizados, y ese sello es como el Espíritu Santo. Incluso se dice que hay el bautismo imprime un carácter que no tiene que ver con la personalidad o el carácter, sino que es un sello que tenemos para indicar que le pertenecemos a Dios. Y también hay otros nombres que les voy ahora a... y luego aterrizamos ya con lo que es el dedo, ¿no? Hay una cantidad de nombres al Espíritu Santo. Quizás repita algunos por lo que he dicho antes. El Espíritu Santo se llama en la Sagrada Escritura y luego en la liturgia de la Iglesia, Espíritu de Jesucristo, Espíritu del Padre, Espíritu Creador, Paráclito. Paráclito, algunas traducciones, Paráclito es como abogado, pero los abogados de antes no hacían lo que hacen los abogados de hoy. Antes, cuando había un juicio, por ejemplo, en el Imperio Romano, quien tenía que defenderse era la persona imputada. Entonces le colocaban un abogado al lado. El abogado no hablaba, solo le hablaba al oído a la persona imputada para que él se defendiera y supiera cómo hablar. Entonces, de ahí se toma esta palabra de abogado, paráclito, para indicar que el Espíritu Santo nos ilumina, nos guía, nos dice las palabras que realmente y los pensamientos que debemos tener. Es también llamado el Espíritu Consolador, porque realmente es un consuelo y está luego plasmada en esa oración que hicimos ahora, donde pedíamos el consuelo al Señor. Viene llamado Espíritu de la verdad, viene llamado virtud del Altísimo, viene llamado huésped del alma, viene llamado unción espiritual, viene llamado luz altísima, viene llamado Padre de los pobres. Son todos otros más, dador de dones, luz de los corazones, espíritu de adopción. Ya dijimos Espíritu de Jesucristo, Espíritu del Señor, Espíritu del Padre, Espíritu de la gloria. Todos esos nombres se aplican a Jesús. Y hay otro, que es el tema, de donde toqué el tema, en verdad, que es dedo de Dios o dedo del Padre. Vamos a explicar un poquito qué significa esta expresión. Miren, cuando Dios Padre no tiene manos, no tiene dedos, no tiene pies, no tiene cuerpo, es espíritu. El Hijo de Dios, antes de encarnarse, igual al Padre, pues tampoco tenía ni ojos, ni manos, ni pies, ni cuerpo. El Hijo de Dios, cuando se encarna, se hace hombre, empieza a tener pues el cuerpo y empieza a tener manos y empieza a tener pies, evidentemente. El Espíritu Santo, pues no tiene manos, es solo espíritu,
no tiene pies, no tiene cuerpo. Ahora, ¿con qué obramos nosotros los seres humanos? O sea, por ejemplo, ¿con qué cocina una mujer? Pues con sus manos, ¿verdad? ¿Qué usa? Pues las manos y los dedos. ¿Qué usa un albañil? ¿Qué usa un carpintero? ¿Qué usa un pintor? Pues evidentemente las manos y los dedos. Por eso también se le puede llamar mano de Dios y también dedo de Dios. Eso se llama antropomorfismo. Uy, ¿cómo se come eso? Antropomorfismo. El antropomorfismo es cuando el profeta, un profeta, varios profetas, expresan su mensaje con terminología y lenguaje humano para referirse a actos de Dios. Entonces, utilizan, repito, el lenguaje humano que tiene el ser humano lo hacen referencia a Dios como para que podamos entender mejor. Después vamos a tomar algún texto bíblico sobre esto. Los profetas usan términos, ¿verdad? Y letras humanas, figuras humanas para representar acciones o atributos divinos. Por ejemplo, las manos de Dios, los ojos de Dios, los oídos de Dios, la espalda de Dios, los pies de Dios, el corazón de Dios, el dedo de Dios. Pero acordémonos, como dice Juan 4:24, que Dios es espíritu. Y vamos ahora a leer, vamos a ver Éxodo 31:18. Lo voy a decir de memoria. Dice que Dios con su dedo escribió en las tablas los 10 mandamientos. Pues es una manera de expresar que Dios lo escribió. Entonces, utiliza la Sagrada Escritura una manera de expresar lo que con su dedo, o sea, lo hizo Dios de su propia iniciativa, con su propio poder, escribe en las tablas de la ley que le dio a Moisés los 10 mandamientos. Ahí tenemos un texto de lo que dice la Escritura usando el dedo de Dios. Se refería, sin saberlo, el que escribió al Espíritu Santo. Ya ahí, cuando están dándose las plagas de Egipto, nos lo narra el capítulo 8, versículo 15 del Éxodo. En la tercera plaga le dicen al faraón que lo que está ocurriendo de las plagas es el dedo de Dios de los judíos que está causando todo eso. Utilizan eso mismo hasta los brujos que trabajaban a favor del faraón, que por cierto no les hizo caso ahí. El Salmo 8, versículo 4, dice, qué grande es Dios, dice, al ver el cielo de Dios, hechura de tus dedos, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? Está como diciendo como que la creación las hace Dios con sus dedos, con sus manos. En verdad fue en Jesús, que no existía como Jesús, sino como Hijo de Dios sin haberse encarnado, y por la fuerza del Espíritu Santo. Por eso ya el segundo versículo del Génesis, del primer capítulo, dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y luego la iglesia, cuando bendice la pila bautismal, dice para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Pero luego hay en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 de San Lucas, esto sí lo voy a leer directamente de la Biblia, desde el 14, versículo 14 al 20, nos habla del dedo de Dios. Busco aquí enseguida en la Biblia, Lucas 11, 14, 20. Dice así. Estaba expulsando un demonio, Jesús, ¿verdad? Estaba expulsando un demonio que era mudo. Sucedió que cuando
Salió de él el demonio, rompió a hablar el mudo y las gentes se admiraron. Pero algunos de ellos dijeron: por Beelzebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para ponerle a prueba, le pedían una señal del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y casa contra casa se cae. Si pues también Satanás está dividido dentro de sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? ¿Por qué decís que yo expulso los demonios por Beelzebú? Si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quiénes los expulsan sus hijos? Por eso ellos serán sus jueces. Ahora aquí el versículo 20 es donde tomé el título de la conferencia. Pero si por el poder de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Dice, si por el dedo de Dios, yo dije el poder de Dios, no, la letra es esta. Si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿De quién se trata aquí el dedo de Dios? Yo ya les dije que todo lo que hizo Jesús en su humanidad como Mesías fue todo movido por el Espíritu Santo. Pero cuando tomamos otro evangelio sinóptico, el evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, 28, que narra esta misma escena, mire lo que nos dice la palabra ahí, es el versículo 28 de San Mateo. Ya no leo todo el contexto porque ya lo leí ahora en San Lucas. Dice Jesús: si por el Espíritu de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. O sea que San Lucas dice el dedo de Dios. San Mateo dice el Espíritu de Dios. Entonces ya está claro lo que significa que el dedo de Dios, el dedo del Padre, se refiere al poder y al Espíritu Santo. Todo lo hace el Señor con este dedo, con este poder. Nosotros no debiéramos olvidar lo que les dije ya antes que hace el Espíritu Santo dentro del misterio de Dios, que es el amor, que es el poder, que es la unión. Primero dije la unión y luego el poder. Como es el amor, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros debemos vivir realmente en el amor. Acordémonos el mandamiento nuevo que nos dio Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. En la última cena dijo Jesús: como el Padre me ha amado, así yo los amo a ustedes. Y ha dicho: en esto conocerán que son mis discípulos. Entonces el Espíritu Santo en la Trinidad, que es el amor personificado, que quiere vivir en nosotros, quiere que también cada uno de nosotros no solo nos dejemos amar por Dios y lo amemos sobre todas las cosas, que por cierto lo amamos con el mismo amor que Él nos da, porque el amor no se compra, no se vende, no se adquiere, es un don del Señor, sino que tengo que amarme también a mí mismo y tengo que amar a mi prójimo, con todo lo que significa ese amor. Y en esto conocerán, dijo Jesús, que son mis discípulos. Mire, el milagro más grande que ha habido en la historia es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que el segundo milagro más grande que ha habido en la historia fue Pentecostés. O sea, el Espíritu de Dios viene como un viento fuerte en forma de lenguas de fuego, quedan llenos de ese espíritu, hablan en lenguas nuevas. Simón Pedro con una homilía, una enseñanza, pues logró, no era él, sino el Espíritu Santo, que se convirtieran 3,000 personas. ¿Y cuál fue el milagro? Que los creyentes estaban unidos en un solo corazón.
La unión estaba hasta en los bolsillos, porque libremente ponían sus bienes a los pies de los apóstoles. Algunos vendían sus terrenos, sus posesiones, y nadie llamaba mío porque todo estaba en común. Eran un solo corazón, un solo espíritu. Eso solo se pudo lograr por el Espíritu Santo. Entonces, como decía San Juan Pablo II, una frase que me han escuchado ya varias veces, sin duda alguna, la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy es un nuevo Pentecostés. Y ahora sacamos de aquí, el único que puede unir una nación es el Espíritu Santo. Si acuden a otros espíritus que son espiritazos, son demonios, nunca se va a unir un país. Pero si se pide el Espíritu Santo para un país, con la intercesión de la Virgen María, ese país se va a unir. El único que puede unir una parroquia es el Espíritu Santo. El único que puede unir una familia, que están tan desunidas ahora, es el Espíritu Santo. Y el que une una familia, pues es el amor que se tienen. Pero el amor humano es un amor con minúscula. Tiene mucho de efímero, mucho de no constante. El amor de Dios es infinito, es eterno y es para siempre. Incluso la unión más grande que puede haber entre un esposo y su esposa, que es también pues empezando un amor de enamoramiento, de atracción, etcétera, es el Espíritu Santo. De tal manera que usted quiere que se una a su familia, empiece a pedir al Espíritu Santo. Quiere que se una a su grupo de oración donde están divididos, pídale al Espíritu Santo. Acuérdese que es el único, porque es el vínculo de unión, ya desde la Santísima Trinidad. Por eso es el vínculo de unión verdadera que produce luego esos maravillosos frutos que el libro de la carta a los Gálatas habla de 9 frutos del Espíritu, pero la Iglesia toma 12 porque toma de otros textos bíblicos fuera de los Gálatas, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia, la castidad. Esos son frutos del Espíritu Santo. Si nosotros quisiéramos vivir la vida cristiana, que por cierto está en este envase, en esta vasija de barro que es la humanidad nuestra, no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, solo con el Espíritu Santo. Todo lo bello y lo bueno que hay en el mundo es gracia de Dios, es gracia del cielo, definitivamente. Veíamos ahora el día 31 de mayo, fiesta de la visita o visitación de la Virgen, como la Virgen que llevaba en su vientre al Hijo de Dios encarnado, todavía en forma de un pequeño embrión, de unos días, unas horas de recibido en el vientre de María Santísima por obra del Espíritu Santo. Apenas María saluda a su prima Isabel, Juan Bautista, que estaba de 9 meses en el vientre materno, brincó de gozo. Algunos exégetas dicen que quedó ahí libre del pecado original como si hubiera sido bautizado en el vientre materno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y empezó a decirle maravillas. El Espíritu Santo, con la palabra de conocimiento, le revela que la Virgen María es la madre del Mesías. Pero no solo, le revela que el Mesías es Dios, porque le dice, ¿de dónde a mí que venga mi Señor, la madre de mi Señor? En el Antiguo Testamento se usaba la palabra Señor para Dios. En el Nuevo Testamento no se usó hasta que Jesús no resucitó de entre los muertos. A Jesús se le llamaba maestro, se llamaba rabuní, se le llamaba otra cosa, pero no se le llamaba el Señor. Sin embargo, ella aquí ya movida por el Espíritu Santo, llama a ese niño que está en el vientre materno el Señor, o sea, que cree en Dios. La primera profesión de fe que hace un ser humano después de la Virgen María es Isabel. Cree que ese niño es Dios. Santo Tomás diría luego, Señor mío y Dios mío, cuando mete su dedo en el agujero de los clavos y su mano en el agujero de su costado. Y luego los apóstoles pues también llamarían a Jesús ya el Señor.
y luego reconoce a la Virgen como Madre de Dios, porque la reconoce como Madre del Señor. ¿Y eso quién lo hizo? El Espíritu Santo. Uno de los problemas que tenemos los seres humanos hoy es que queremos hacerlo todo, lograrlo todo por nuestra propia cosecha, nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia capacidad. Por supuesto que esas capacidades que Dios nos da, tenemos que usarlas, pero siempre para gloria de Dios y siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo. Si no, hacemos disparates. Por ejemplo, la inteligencia es un don muy grande de Dios. Si uno la utiliza bajo el Espíritu Santo, evidentemente va a servir para el bien de la humanidad, pero si no, va a servir para hacer armas atómicas, armas nucleares, qué sé yo, la misma inteligencia que le dio. Cuando no son usados los talentos que Dios nos ha dado por la acción del Espíritu Santo, sino solo por nosotros mismos, no produce nada bueno. Jesús dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Si el sarmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto. Ahora, Jesús ya cumplió su misión en la tierra. Ya cumplió su misión. Él predicó la palabra, expulsó demonios, sanó enfermos, nos dejó la iglesia, nos dejó la Eucaristía. El último regalo que nos dio fue a su propia madre al pie de la cruz. Muere en la cruz dando su vida. Queda todavía 40 días con los apóstoles, enseñándoles, hablando, comiendo con ellos. Sube al cielo, ascensión, domingo pasado. Ya Jesús cumplió su misión. Y ahora Él nos dijo, no se vayan, esperen, reciban primero el Espíritu Santo. Y les habló del Espíritu Santo, sobre todo en los capítulos 14 y 16 del Evangelio de San Juan. Ahí está lo que Jesús dijo sobre el Espíritu Santo. Ahí dice Jesús que, voy a leerles sin leer la Biblia para que simplemente por lo resumido, le dice, el Espíritu, Juan 14, 17, mora en ustedes. 14, 16, estará siempre con ustedes. Por eso somos templo del Espíritu Santo. Mora en nosotros. Por cierto, no mora solo Él. Habita también el Padre y también Jesucristo. Ya Jesús dijo que si amábamos al Padre, cumplíamos sus mandamientos, el Padre y Él vendrían y harían morada en nosotros. Dice el libro del Apocalipsis que Jesús toca la puerta de cada corazón, que si abremos entrará y cenará con nosotros. Pero nosotros de Dios Padre somos hijos adoptivos. Del Hijo somos hermanos y amigos y coherederos del cielo. Del Espíritu Santo somos defendidos, es nuestro abogado y defensor, y somos templos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que realmente habita en nosotros. Y eso nos dice Jesús. En el capítulo 14, también versículo 26 dice, Él les enseñará todo, les recordará todo lo que les he dicho. En Juan 16, 8, Él convencerá al mundo del pecado. El único que nos revela también nuestros pecados, para hacer una buena confesión hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, es el Espíritu Santo. Sin Él a veces ni siquiera nos damos cuenta cuáles son nuestros pecados. En Juan 16, 13 dice, les guiará hasta la verdad completa, les anunciará lo que ha de venir. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hay personas que nunca invocan al Espíritu Santo. Hay personas que solo lo invocan con una oración, pero no caminan con Él, no se dejan guiar por Él, no viven con el Espíritu Santo. Ellos tratan de ser buenos por sí mismos. Quieren guiar su lancha con sus remos, con su esfuerzo. Y saben que se puede poner unas velas para que sin el tanto esfuerzo personal, el viento, el espíritu sople sobre esas velas y esa barca vaya solita a través de las aguas hasta donde el Señor nos lleva, hasta la orilla de la eternidad. Por eso el Espíritu Santo
es el don más importante que Dios nos ha dado. ¿Y qué hace ahora el Espíritu Santo cuando viene? Bueno, ¿no nos salvó Jesús? Sí, pero ¿cómo adquiero yo ahora la salvación que Jesús mereció en la cruz hace 2000 años, usando número redondo? Y además en Jerusalén, si yo ahora estoy viviendo, qué sé yo, en Barcelona, en Paraguay, en Argentina, porque aquí hay personas que están viendo de distintos países la conferencia. Jesús dijo, el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a ser ahora que la salvación que yo logré llegue hasta los confines de la tierra por medio de la iglesia y de los sacramentos. Dentro de la iglesia, con la colaboración de la Virgen María y de los santos. Entonces, el Espíritu Santo ahora hace que esa salvación de Jesús ya lograda, que es el único que salva, nos llegue a nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo siendo más concreto con esta salvación? Primero, borra los pecados que podamos tener. Cuando uno es niño, borra el pecado original. Si una persona se bautiza de adulto, le borra todos los pecados. Se bautiza uno una sola vez, evidentemente. Segundo, nos comunica la vida de la gracia, que es el don pues más grande después de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es la misma vida que vive Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos comunica la gracia divina. Acordémonos, Salmo 62, versículo 4, tu gracia vale más que la vida. Eso hace el Espíritu Santo. Ahí nos infunde las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Y las virtudes cardinales, que son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Las virtudes nos las infunde para que podamos ser lo más perfectamente posible como seres humanos. Pero nos da los 7 dones santificantes necesarios para ser buenos cristianos. Las virtudes nos hacen buenos seres humanos. Los dones santificantes nos hacen buenos cristianos. Sin ellos no podemos ser buenos cristianos ni entrar en el cielo. Muy poco se predica sobre esto. Lo pide el obispo en el momento de la confirmación. Hoy los muchachos no valoran en la confirmación. Les da no sé qué porque se ríen algunos compañeros, porque ya tienen 16 años, 14 y van a confirmarse. Es que es el Espíritu Santo que viene a darnos sabiduría, entendimiento, ciencia, piedad, fortaleza, consejo, temor de Dios. Viene el Espíritu Santo. No es el momento, por cuestión de tiempo, lo hemos explicado en alguna otra ocasión, para poder detenernos en cada uno de estos 7 dones santificantes. Nos da los frutos que ya se los nombré. Los 3 primeros deberán aprenderlos: el amor, el gozo o alegría, sinónimo, y la paz. El Espíritu Santo nos da los frutos que realmente son señal de santidad. Además, nos adorna a la iglesia con los carismas, que son capacidades, herramientas para edificar la iglesia. Los dones santificantes son para mi beneficio propio o para el beneficio propio del que lo recibe. Los carismas no son para beneficio propio, son para edificar la iglesia, el reino de Dios. Uno no es santo porque tenga muchos carismas, es santo porque tiene los frutos. Pero los carismas, si se realizan con amor, se realizan con humildad, pues también los santifican a uno. Y el Espíritu Santo, cuando viene, incluso nos ayuda a vivir la florinata del Evangelio, que son las bienaventuranzas. Voy a leerles un comentario sobre un fruto del Espíritu Santo, porque no tenemos pues el tiempo. Daré una conferencia sobre, si Dios quiere, mañana. Bueno, mañana no, porque mañana es domingo. Cuando ustedes escuchen esta conferencia, porque está grabada el jueves, o sea, mañana, en cuanto que la estoy grabando el miércoles, tengo una conferencia con el Florida Center for Peace, como todos los jueves, y voy a hablarles sobre los frutos del Espíritu Santo, Dios mediante. Pero quiero hablarles a ustedes también
del fruto de la longanimidad, porque nunca lo han escuchado, o casi nunca. ¿Qué es la longanimidad? Pues la longanimidad es lo siguiente. Según el doctor Angélico, es la virtud sobrenatural que nos hace esperar con ecuanimidad, es decir, sin quejas ni amargura, y todo el tiempo que a Dios le plazca, la realización en nosotros de los designios de misericordia y de santidad para nuestras almas. El alma iluminada por el Espíritu Santo no duda en absoluto de esos designios de misericordia para con ella. ¿Cuánta gente ora? Y en estos días me decía una señora, padre, tengo unos hijos con problemas, ya llevo orando unos años, y pues digo, le falta la longanimidad para tener la certeza de que cuando llegue el tiempo de Dios, le va a ser conseguido lo que está aquí. Aquí dice es una virtud, pero más que virtud es don, ¿verdad? Pero es fruto, es fuerza sobrenatural. Por eso no es solo una virtud humana. Nos hace esperar siendo ecuánimos, ¿verdad? Teniendo la serenidad, teniendo la paz, teniendo la certeza de que los designios de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Un resumen muy pequeño de lo que es la ecuanimidad, para que podamos pedírsela también al Señor, seamos ecuánimos porque somos muy impacientes ante las cosas de Dios. A veces dice, Dios no me escucha, Dios no me quiere, yo le pido a Dios, Él no me consigue lo que yo digo. Olvidamos de que Dios tiene su tiempo, su momento y su hora. Pero si tenemos la ecuanimidad, pues tenemos la certeza y la paz y esa tranquilidad de que lo que le estamos pidiendo a Dios nos lo concede y que sus designios de misericordia también se van a cumplir para nosotros. No dejemos de orar siempre al Espíritu Santo, de un modo especial, esta noche en vigilia y mañana día de Pentecostés. Pero a partir de ahora, cada día, tomen una oración del Espíritu Santo. Sobre todo una de esas dos secuencias, yo usé la que se utiliza mañana, Pentecostés, después de la segunda lectura. Hacerla con fe, con confianza, cambia la vida de una persona. Muchas gracias por su atención. Les quiero mucho. Les prometo orar también por ustedes para que reciban el Espíritu Santo o para que se renueve de nuevo la gracia del bautismo, de la confirmación, aunque siempre se pueda recibir una efusión del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Les bendigo en el nombre de las tres divinas personas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo sábado, Dios mediante. Muchas gracias, Padre. Y solo quedó una duda. ¿Si fue usted que ha hablado o si fue el Espíritu Santo? Porque espero que haya sido el Espíritu Santo a través de mí. Claro que sí. Muchas gracias, Padre. Y fueron tantos enseñamientos que vale la pena ver más de una vez esta videoconferencia. Que deseo, Padre Inocencio, desde la Fundación Medjugorje, la Asociación Amor de Dios, que usted siga siendo un instrumento de santificación para todos nosotros, edificando la iglesia, ¿no? Como dices mismo aquí, ¿no? Que sea un carisma para edificar la iglesia y no, repasar todo lo que has dicho sería una casi repetir, ¿no? Sí, claro. Pero sí quiero decir dos cositas breves de que dijo la Virgen en Medjugorje, muy cortas. Dice, 2 de mayo del 83, déjense guiar por el Espíritu Santo. Y 4 de julio de 1983, lo único esencial es dejarse guiar en profundidad por el Espíritu Santo. Por usar dos palabras pues de la Virgen de la Góspora, la Reina de la Paz en Medjugorje. Sí. Y gracias y perdona que te interrumpí tu comentario. No. Pues muchas gracias a ti, de verdad, y a todos que están escuchando, que todos podamos en el día de Pentecostés recibir una efusión del Espíritu Santo en nuestras vidas y que dejar que Él nos santifique a todos. Pues, Padre, gracias, y la última palabra es suya, no mía.
No, hagamos viral la conferencia para que sea conocido y amado el Espíritu de Dios. Así Muchas sea. gracias. Dios les bendiga a todos de nuevo. Buenas Listo. Chao. Buenas noches.